Hola, hoy vamos a ver una historia que está en Génesis 5 y que todos conocemos, y es la historia de Noé. Vamos a ver cómo, en primer lugar, en tiempos antiguos, el hombre empezó a hacer el mal sobre la tierra. Y así la tierra se llenó de personas egoístas, personas materialistas, personas que solo pensaban en uno mismo, en ande yo caliente, vamos a decir, ríase la gente. No sé si nos suena, a mí sí, francamente. Y yendo a Génesis 6, si leemos en el versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y en el versículo 8 dice: pero halló Noé gracia ante los ojos de Jehová. Y es que Dios creó los hombres, nos hizo, pero al poco tiempo se arrepintió. Se arrepintió, pues vio cómo los hombres, cómo lo que había en sus corazones era malo, era de continuo solo buscar lo suyo, y cómo de continuo era alejarse de Dios y hacer su propia voluntad sin tener para nada en cuenta al Creador. Tal fue lo que le dolió a Dios, que decidió destruir la tierra y destruir al hombre de la faz de la tierra. Salvo una excepción, y esta fue, como hemos visto aquí, el ejemplo de Noé. Y es que Noé, a diferencia de la generación de la que vivió, era un hombre con un corazón íntegro, un hombre que quería y deseaba hacer lo bueno y sobre todo agradar a Dios. Y por eso Dios se apareció, lo podemos ver luego más adelante en el capítulo 5 y 6, que se aparece a Noé y le dice que haga un arca. Imagínate lo que es en una época donde hace buen tiempo, probablemente en zonas incluso desérticas, y ahí tenemos al hombre, a Noé, construyendo un arca alrededor de una generación perversa y maligna. Me puedo imaginar la burla, la vergüenza que tuvo que pasar Noé muchos años, la soledad, ¿no?, de estar construyendo algo donde todo el mundo absolutamente, pues se burla, se ríe, se mofa de uno. Pero aún así Noé, en su afán de buscar y agradar a Dios, continuó y siguió siempre construyendo el arca, fiel a Dios y fiel a la promesa que Dios tenía para él. También otra de las cosas que vemos es que Dios, al poco tiempo de traer el diluvio, le pide que coja y escoja 7 parejas de cada ave, de cada animal, y los meta en el barca. Y así un día, cuando todo el mundo está confiado, todo el mundo está disfrutando de su pecado, la gente está tranquila, viene el diluvio sobre la faz de la tierra y el mundo perece anegado en agua. Hoy día podemos pensar que al igual, ¿no?, que en tiempos de Noé, que porque la mayoría haga o siga algo, está en lo correcto. Podemos pensar que como la mayoría vota a tal partido o la mayoría aprueba ciertas cosas, eso es lo correcto y eso es lo que todo el mundo hace. Incluso podemos muchas veces justificarnos y decir: no, como todo el mundo lo hace, yo también lo puedo hacer. Yo, de alguna forma, eso me valida para yo poder hacer esto. Pero nada más lejos de la realidad. Aquí de lo que se trata, como vemos en el ejemplo de Noé, es de seguir o no seguir a Dios. Y la pregunta para nosotros es: ¿vamos a seguir la mayoría? ¿Vamos a seguir la corriente de este mundo? ¿O, a diferencia de lo que dice este mundo y lo que nos dicta hacer, vamos a seguir, como hizo Noé en su día, agradar a Dios? La decisión es tuya. La pregunta es: ¿a quién vamos a seguir? Gracias.